You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Your beautiful name, oh Jesus, name above all name, your beautiful love, oh, then could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Buenas tardes, mis amados hermanos. La lucha continúa. Como seres humanos, estos meses hemos sido sometidos fuertemente. Ya el clima y la economía venían haciéndonos mella, pero faltaba algo que nos sacudiera desde adentro. Ha sido difícil, es difícil, y ¿sabe qué? Al paso que vamos, es muy probable que siga siendo difícil. ¿Cómo cree que estamos como humanidad o individualmente todos? Bueno, estamos destrozados, desmoralizados, partidos, avanzando. Hemos cambiado y nunca seremos iguales.
Déjenme presentarles Génesis 32 del versículo 22 al 32. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Durante las últimas 5 semanas hemos hablado acerca de abrirnos paso. Vimos los componentes de la oración de Jabez y los aplicamos a nuestras vidas hoy. Hoy vengo a proclamar que este año, a pesar de que nos hemos derrumbado, nos hemos roto, nos hemos abierto paso, estando partidos, y vamos a avanzar. Vamos, dígame conmigo, aunque sea grite yes. Cuando nos encontramos con Dios, cambiamos. Cuando cambiamos, no queremos mirar atrás. Estamos ya en las 3/4 partes del camino del 2020 y la mayoría de nosotros hemos enfrentado más adversidades este año que quizá cualquier año en nuestras vidas. Enero y febrero parecían ir bien. Luego llegó marzo y con él el pánico de una nueva cepa viral que parecía estar explotando en todo el mundo. Bueno, no parecía, era el virus. Hasta fines de marzo y principios de abril, todos nos sentamos y esperamos escuchar qué era esto y cómo íbamos a lidiar con esto. El mensaje a menudo estaba muy fragmentado y no muy claro. Para abril estábamos cerrando, clausurando oficinas cerradas. La gente comenzó a trabajar desde casa, iglesias cerradas, y comenzamos a orar en línea, escuelas cerradas, y nuestros niños y jóvenes fueron forzados a una dinámica aislada. En mayo, los resultados económicos comenzaron a mostrarse con personas que comenzaron a perder sus trabajos o se vieron obligadas a reducir el salario o las horas de trabajo. Mientras tanto, el virus continuó propagándose sin ninguna medida notable para detenerlo. En junio, tuvimos el primero de varios eventos que resultaron en un desastre social que ha continuado hasta hoy. Durante julio y agosto, continuamos aislados y seguimos frustrados por ese aislamiento. El malestar social siguió creciendo y además la campaña del año electoral se puso en marcha con su típica retórica polarizada. Septiembre nos trajo tormentas tropicales, huracanes y aún más virus, más disturbios y más política. A través de toda esa adversidad hemos cambiado. A veces fue cambiar lo que iniciamos. A veces fue un camino que se nos impuso. A veces era un cambio que no creíamos necesario. Y a veces era un cambio que no esperábamos. Pero todos hemos cambiado. Y oiga lo que le digo, los mayores cambios en nuestras vidas y en la vida de Bear Creek aún están por verse. Esta mañana quiero hablar de un tipo de cambio que es diferente, un tipo de cambio que a menudo proviene de una ruptura o resquebrajamiento, un camino o un cambio que surge del caos, y ese es el cambio que viene del encuentro con Dios. Déjeme avanzar antes de que ponga esos
ojos de atención o incredulidad por lo que oye de mí decir. Es que pasamos 5 semanas hablando de ese cambio. Enfatizamos durante esas 5 semanas que tenemos que orar por ese cambio. Así que esta semana quiero hablar de cómo se puede producir ese cambio o ese tipo de encuentro, que nos hace ese tipo de encuentro y dónde nos puede llevar ese tipo de encuentro en el futuro, tanto en nuestra vida individual como en la vida de Bear Creek. Es posible que no sepa de cuenta que muchos de los astronautas que viajaron a la Luna eran cristianos activos. Vamos, estamos en Houston, la ciudad espacial, y debo hablarle de esto. Uno de esos astronautas fue James Irwin. Fue a la iglesia, pero según el periodista Mark Ellis, era un cristiano a medias que no era lo suficientemente tan a medias como para pedir ayuda a Dios. Irwin fue parte de la misión del Apolo 15 en 1971. Yo tenía apenas 7 meses, pero esto que hoy lo sé, me encanta. Su esposa cuenta la historia de que Irwin estaba preparando un experimento en la Luna y que no iba bien. El experimento no se erigió porque había un problema con una clavija. Sí, un pin. Después de orar, Dios necesitó... Bueno, él dijo, después de orar, dijo, Dios, necesito tu ayuda ahora mismo. Según los informes, Irwin experimentó la presencia del Espíritu Santo de una manera que nunca antes había sentido. El Señor le mostró la solución al problema y el experimento se erigió ante él como un pequeño altar, dijo su esposa. Estaba tan abrumado al ver y sentir la presencia de Dios tan cerca. En un momento se dio la vuelta y miró por encima del hombro como si estuviera parado allí. En un artículo de 1991, después de la muerte de Irwin, el New York Times informó que a menudo les decía a los grupos de la iglesia que sentía el poder de Dios como nunca antes lo había sentido. En ese momento él nunca lo había sentido así. Irwin regresó a la Tierra y se retiró de la NASA al año siguiente para convertirse en ministro. Pasó los siguientes 20 años de su vida llevando personas a Jesucristo. Para Irwin, su encuentro fue fabulosamente físico y vio los resultados de su oración. Ahora, para Jacob, su encuentro también fue físico. ¿Saben? Génesis 32 nos lo dice. Jacob estaba en una situación bastante buena. 2 esposas, 2 sirvientas, 11 hijos y muchas posesiones. Pero tiene un encuentro que lo cambia. Lucha con un hombre desde la oscuridad hasta el amanecer. No lo dejará ir. Y como resultado, Jacob cambia de 3 maneras. Él es bendecido. Su nombre es cambiado. En el Antiguo Testamento los cambios en los nombres son evidencia del llamado de Dios a una responsabilidad específica. Y 3, su apariencia física ha cambiado. Ahora cojea. Para Jacob, este encuentro provocó cambios permanentes. Este encuentro llevó a Jacob a convertirse en el líder del pueblo de Dios, uno de los grandes patriarcas, el padre de las 12 tribus de Israel. Lo más importante es que sobrevivió mirando a Dios cara a cara. Para James Irwin, su encuentro lo cambió para siempre. En un periodo de adversidad, en un periodo de caos, Irwin oró a Dios por ayuda y llegó de inmediato. No somos diferentes. No me venga diciendo que es que Irwin estaba en el espacio. Véanse en su entorno. Todavía estamos en un periodo de adversidad. El riesgo de infección aún existe fuertemente. Todavía surgen nuevos casos. Es posible que nos hayamos enfermado o conocido a alguien que lo haya hecho. Es posible que hayamos perdido a alguien a causa del virus o que conozcamos a alguien que haya perdido a alguien. Es posible que hayamos perdido nuestro trabajo o tuvimos que reducir nuestro salario para mantener nuestro trabajo. Algunos cerramos nuestros negocios después de años operando. Hemos estado encerrados en nuestras casas, separados de nuestras familias, separados de nuestros amigos, separados de nuestros compañeros cristianos en Bear Creek. Pero no es solo COVID.
En los Estados Unidos estamos en un año electoral muy polémico. Un año en el que todas las partes creen que están en juego los principios fundamentales del país. Un año en el que el criticismo que se esparce por los medios de comunicación y la sociedad en general nos separan de Dios. Estamos en medio de un levantamiento social que ve a ambos lados proclamando una vez más que no hay gris, solo blanco y negro. Todo esto ejerce una presión adicional sobre nosotros que nos lleva a quebrarnos o rompernos. Vemos algunos casos en las Escrituras donde el pueblo de Dios se derrumbó y algunos lugares en las Escrituras donde Dios lo dividió, y veamos si podemos aplicar los principios a nosotros mismos y a nuestra iglesia. Comencemos por analizar que estamos destrozados. Recuerda, la única diferencia entre romperse y avanzar es lo que viene primero. Pienso que nos parecemos mucho a Pedro en cuanto amamos a Jesús. Lo seguiremos a cualquier lugar hasta que llegue a un lugar al que no queremos ir. Haremos cualquier cosa por Él hasta que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer. Hablamos de un gran desempeño, pero a menudo solo hablamos. Pedro también es un gran ejemplo de romperse y avanzar. En el capítulo 14 de Marcos, en los versículos 66 al 72, leemos: cuando Jesús ha sido arrestado y Pedro lo sigue para ver a dónde lo llevan. Todo esto es después de que Pedro le dice a Jesús que lo seguirá a cualquier parte. Pedro es acusado de ser uno de los seguidores de Jesús y en su reacción niega siquiera saber quién es Jesús. Pedro, el más fuerte de entre los discípulos, el más seguro de entre los discípulos, se aparta de Jesús en este momento de prueba. Léalo, en el versículo 72 dice, y se echó a llorar. Sin embargo, los encuentros de Pedro con Jesús, su relación con Jesús, solo se fortalece a través de su desmoronamiento. A partir de este colapso, Pedro se da cuenta de dónde ha estado, la relación que tiene con Jesús, y finalmente escucha claramente las palabras del Cristo que lo cambian para siempre. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, sí, lo sé en carne propia. Juan, en el capítulo 13, del 36 al 37, lo relata también. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy yo, ahora no puedes seguirme, pero tú seguirás después. Pedro cambia para siempre por sus 3 negaciones y Jesús lo perdonó 3 veces. No sé ustedes, pero este año ha puesto a muchos de nosotros al borde de una crisis. Nuestro aislamiento, el miedo a lo desconocido, la incapacidad de separar la realidad de la ficción ha dejado a innumerables personas al borde del abismo. Agregue a eso el hecho de que hemos perdido nuestra capacidad para adoración comunitaria y podemos llegar fácilmente a un punto de negación. La negación no es nuestra intención, al igual que Pedro, pero pues sucede. Ocurre cuando las fuerzas externas que actúan sobre nosotros parecen ser abrumadoras. La buena noticia es que cada vez que estamos al borde de la negación, cada vez que nos acercamos a un colapso, Jesús ofrece una palabra de esperanza. Extiende su mano de poder y la niebla comienza a aclararse. La claridad se convierte una vez más en la norma y reconocemos, como lo hizo Pedro, que de hecho estamos llamados a seguir. Al caos que nos rodea durante los últimos meses le seguirán grandes cambios. ¿Y sabe qué? Buenos cambios. ¿Qué hay de Berkeley entonces? ¿Qué hay de su iglesia? Nuestra congregación ha sufrido las mismas emociones y la confusión que tenemos como individuos. Hemos tenido que cuidarnos teniendo la precaución de no acercarnos a nuestros miembros. No hemos podido reunirnos y consolarnos o apoyarnos entre nosotros. Hemos tenido que tener cuidado con nuestra situación financiera. Hemos tenido que reorganizar a nuestro personal. A través de todo esto, también hemos cambiado. Los servicios de transmisión, las reuniones de Zoom, el aprendizaje remoto son cosas que probablemente nunca desaparecerán. Mi generación dijo a modo de broma, los supersónicos llegaron para quedarse. ¡Ja! Vaya si no.
Regresar al santuario y a la escuela dominical es algo muy emocionante y maravilloso para muchos. Pero hemos echado de menos vernos en persona. Muchos han perdido la naturaleza comunitaria de la adoración. Hemos echado de menos reunirnos en alabanza y oración debido a que hemos cambiado. Les aseguro que nos hemos quejado de la falta de la sensación presencial, pero cierto es que a través de la ruptura de nuestra estructura tradicional de adoración y aprendizaje, hemos desarrollado un medio aún mayor para llegar a nuestra congregación, nuestra comunidad y en realidad al mundo. Bueno, el Ministerio de Español lo empezó mucho antes que viniera la pandemia, pero a otros les cayó de sorpresa. Tuvieron que cambiar. Hoy en nuestro nuevo medio de adoración podemos proclamar la palabra de Dios directamente desde nuestro santuario a cualquier parte del mundo que tenga conexión a internet. Ya no tienes que intentar arrastrar a tu vecino o a tu familiar a un automóvil y llevarlo a adorar. Simplemente dales la dirección web, los enlaces y ore para que Dios guíe sus manos para usarla. Entonces nos derrumbamos o estuvimos cerca de derrumbarlos. No es una cosa terrible mientras nos damos cuenta que a través de nuestra ruptura viene un avance. Observe que Pedro, jefe de la iglesia del siglo I, se desplomó, pero también avanzó. También estamos destrozados. Las escrituras nos dan algunos relatos interesantes de la ruptura de Dios. El primero que me viene a la mente se puede encontrar en Génesis 11, del 1 al 9, porque estos versículos vienen poco después de que Dios ha creado al hombre y el hombre ha desobedecido a Dios y ha sido sacado del jardín. El hombre ha estado ocupado y una vez más comienza a creer que puede llegar al cielo. La escritura nos dice que Dios descendió a la tierra, quebró al hombre y lo esparció sobre la faz de la tierra. Dios los destrozó cambiando su idioma para que ya no tuvieran un solo medio de comunicación. Pero incluso esta ruptura no fue definitiva. Condujo a un avance, una expansión. Ese avance llega con Pedro años más tarde cuando leemos en Hechos el día de Pentecostés. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los mortales que habían sido divididos por Dios en Babel fueron reunidos por Cristo en el día de Pentecostés. Un mundo que estaba dividido por el idioma en Babel, ahora se unió en una comprensión universal del idioma por el Espíritu Santo. Pedro reconoció el cambio en sí mismo experimentándolo personalmente y supo que todos los demás necesitaban ese cambio. Amigos, durante estos últimos meses nos hemos separado. Todas las cosas que conocíamos como normales, todas las cosas que eran ese único idioma que nos unía como familias, como fuerzas laborales, congregaciones, tejanos y estadounidenses, se han dividido. Latinos se han separado, ya sea por nuestro aislamiento, malestar social o polarización política. Ya no somos una sola voz. Pero les prometo esto: Dios reconoce nuestra ruptura y nos permitirá salir adelante. No importa cuán golpeados hayamos sido, no importa cómo se ve el malestar social en la actualidad, no importa cómo sea el panorama político en este año electoral, Dios nos abrirá paso. Solo tenemos que escuchar las súplicas de Pedro desde el día de Pentecostés. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Para avanzar, tenemos el desafío de enfocarnos en Dios. Acepte el don del Espíritu Santo. Cuando lo hagamos, superaremos la adversidad que nos rodea individualmente, como iglesia, como país. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ore para que Dios lo bendiga y lo proteja. Regrese a Dios. Fortalezca su relación con Cristo y toda la adversidad, el ruido, el malestar, la incertidumbre se aclararán. Hay una
claridad. ¿Cuándo nos abrimos paso? Quiero terminar hoy desafiándote a no solo abrirte paso, sino a avanzar, tanto como individuos como congregación. Si algo hemos aprendido durante estos meses del 2020, debería ser que no podemos seguir por el mismo camino. Si lo hacemos, podemos derrumbarnos o rompernos. Si aprendimos algo de la última serie de sermones, es que podemos pedirle a Dios que nos ayude a avanzar. Nuestros encuentros con Dios nos cambiarán y nos ayudarán a superar las adversidades que enfrentamos, sean las que sean. Puede abrirse paso. Y es más, pero abrirse paso no es suficiente. Hoy, esta tarde, Bear Creek UMC y todos ustedes que me ven por internet, les desafío a avanzar. Te desafío a que aceptes tus cambios y no mires atrás. Ahora es el momento de que cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tomemos en serio la nueva vida a la que Dios nos está llamando como resultado de lo que hemos estado pasando. Te desafío a que aceptes el don del Espíritu Santo. Reconoce la gracia que se nos brinda a todos, la estabilidad que es nuestro fundamento en Cristo. Acepta el cambio, independientemente de cómo hayan sido estos últimos meses. No temas al futuro. Acepta los cambios, acepta cambiar, conviértelos en el fundamento de las grandes obras de Cristo. Permítame concluir con estos pensamientos de la guía de candidaturas de la Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia Metodista, que aunque está escrito para candidatos al ministerio, es relevante para todos nosotros, ya que todos somos llamados al ministerio de Jesucristo. Pentimento. Es una palabra tomada del italiano que se usa a menudo en el mundo del arte. Denota una alteración en la pintura evidenciada por rastros de la obra interior o anterior del artista, presentada en una nueva composición modificada. Se ha modificado y pintado imágenes, formas o trazos anteriores. Las ideas anteriores del artista se han pintado, cambiado, pero la obra original sigue siendo la base. Pentimento es un proceso no muy diferente al que está ahora. Las decisiones anteriores se toman y luego se reforman mientras escuchas el llamado de Dios. Tu llamado y tu formación nunca terminan. Usted y todos nosotros siempre estamos comenzando nuevamente, renovando y a veces reformando quiénes somos. A través de todos estos pasajes, en todos y cada uno de los sentidos, Dios nos encuentra, viaja con nosotros, nos protege y nos anima. Confíe en Dios, confíe en usted mismo, confíe en el camino que tiene por delante. Incluso cuando no esté seguro de a dónde lo lleva, recuerde que con la ayuda de Dios podemos avanzar. Ahora es el momento de escapar. Acepte los cambios. No mire atrás. Amén. Que el Señor los bendiga esta semana. Que su amor se manifieste grandemente. Nos vemos hasta la próxima.